Conocemos el pasaje, lo hemos escuchado, lo hemos meditado, ha llegado hasta a cansarnos, pero está en la Biblia. Y si está en la Biblia, hay que meditarlo. Porque lo que está en la Biblia es perfecto. Entonces vamos a orar en este momento para que Dios se haga cargo de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de todo nuestro ser. Señor Dios, Padre Celestial, en este momento estamos aquí. Hay situaciones en los días previos, en el día actual, en los días posteriores, pero Señor, en este momento te pedimos que tu paz inunde nuestro ser, que tu paz nos haga comprender las cosas que tú tienes para nosotros y que nosotros podamos atender a las cosas que tú has dejado para nosotros en tu santa palabra, que nosotros podamos no solamente memorizarla, sino también entenderla y compartirla, y por qué no, cuando haya necesidad, defenderla, Señor. Y Señor, te queremos pedir que nos hagas diligentes en todo esto, en toda buena obra, que tú nos hagas diligentes para que nosotros podamos hacer conforme a tu voluntad siempre, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento de lo que hemos de leer en un instante más. Te lo solicitamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, gracias. Entonces vamos a estar aquí. Lo primero que me dicen, ¿por qué siempre comenzar con eso? Porque necesitamos entender cuál será el propósito de Marcos 16:15. ¿Cuál será el propósito de revisarlo? No es un propósito nuevo, tenemos que entender. Primero, tenemos que entender el propósito de Dios al dejarlo plasmado en la Biblia. Si entendemos el propósito de Dios al dejarlo plasmado en la Biblia, entenderemos con mucha más facilidad cuál es el propósito que tiene Dios para que en este momento nosotros lo volvamos a revisar. Y nosotros pensamos en eso y decimos, entonces el propósito sigue siendo el mismo. Durante esta semana tuve una grandiosísima oportunidad. Leí un fragmento extenso de un libro muy conocido y fui muy bendecido por él, pero pensé, más que cualquier libro, es la Biblia. Nosotros tenemos que entender esto. Una mujer creyente era una apasionada por las misiones. Era tan apasionada por las misiones, de forma tal, pero sabía que por su edad, por su constitución física, por sus obligaciones que ella tenía, ella no podía participar en esa obra. Pero le pidió a Dios que mis hijos te puedan servir en la obra misionera. Un hijo de ella fue a la obra misionera. Estando en la obra misionera, partió con el Señor y ella le dice a Dios, quiero que mi segundo hijo sustituya al primero. No lo sustituyó, fue a otro lugar, pero también como misionero sirvió allá, partió con el Señor y dice nuevamente la hermana, ya entrada en años, que mi tercer hijo vaya a la obra misionera. Su tercer hijo fue a la obra misionera, también partió con el Señor, pero ya no tenía más hijos. Y le dice a Dios, quisiera que me hubieras dado miles de hijos para poder entregártelos. Nosotros entendemos que en esta mujer había un deseo. El deseo era colaborar con la obra misionera. ¿Qué encontramos nosotros ahorita que hemos visto este pasaje? Este es un pasaje que conocemos todos, que lo repetimos, que lo sabemos de memoria.
parcialmente, por lo menos, que se nos hace sorprendente algunas partes, que no entendemos otras, pero básicamente la esencia de este pasaje es la comisión que el Señor Jesucristo le dio a sus seguidores, no estoy diciendo a sus apóstoles, estoy diciendo a sus seguidores, de los cuales estamos nosotros incluidos ahí. ¿Por qué dio el Señor Jesucristo esta comisión? ¿Por qué el Señor Jesucristo dio esta comisión? Y nosotros tenemos que establecer una respuesta. Porque al Señor Jesucristo le interesan las personas en todo el mundo. Al Señor Jesucristo le interesa que todos los hombres sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos procedan a arrepentimiento. Entonces nosotros, como seguidores de Cristo, lo que deberíamos hacer es procurar la obediencia a su encomienda, procurar la obediencia a su encomienda. ¿Cómo debemos procurar esa obediencia? Y nosotros tenemos que entender lo siguiente: el cristianismo es la única forma de pensamiento misionero. El cristianismo es la única forma de pensamiento misionero. El cristianismo, yo no estoy hablando de otros, no conozco más que esta corriente, pero nosotros somos misioneros. Nosotros deseamos que las personas sean salvas. Nosotros tenemos capacidades, tenemos temores también, nos limitamos por muchas cosas, pero en nuestro pensamiento está, como veíamos hoy por la mañana, el buscar la oportunidad. De inicio no me sale, de inicio no lo hago, pero poco a poco tengo que irlo haciendo. Tengo que hacer que esta obra misionera avance aquí en mi Jerusalén, en mi Samaria, y que tengo que llegar a realizar todo esto que me ha encomendado Dios. ¿Por qué tengo que realizarlo? ¿Por qué y cómo tengo que realizarlo? Nosotros tendríamos que preguntarnos aquí por qué y cómo. Nosotros nos damos cuenta, nosotros realmente hemos sido bendecidos por Dios con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, y no estoy diciendo que unos más y que otros menos, todos por igual. Todos vemos en nuestro entorno algunos elementos que nos hacen pensar en esa encomienda. Vemos la necesidad que existe en nuestro entorno. Vemos la provisión de parte de Dios para nosotros, para ejecutar esa obra. Vemos propiamente, analizamos propiamente cuál es la comisión. De la comisión también observamos cuál es la promesa y también vemos los resultados de la obediencia. Entonces nos damos cuenta de eso y tratamos de meditar. Dice ahí Marcos 16:15, no completo, nada más esta sección. Paso a leerla. Y les dijo: id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Nosotros lo revisamos despacito y no está diciendo id por toda la tierra. Dice id por todo el mundo. Entonces, ¿para qué id por todo el mundo? Primero, es una orden, id. Es una orden, id por todo el mundo. La Escritura, ¿qué se entiende en la Escritura por el mundo? Nosotros tenemos que darnos cuenta que tiene varios sentidos en la Escritura, pero nos damos cuenta que fácilmente el mundo se refiere a ese grupo de personas que han caído, que se han rebelado contra su Creador y como resultado han caído bajo el poder de Satanás. Efesios 2, 1 y 2. Aquí está el joven de este lado, para no andarle cambiando de nombres. Efesios 2, 1 y 2. Después le pido a Suriel, pero primero está. Efesios 2, 1 y 2.
Juan, Suriel, ahorita. Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Y luego cuando uno se pone a meditarlo, porque ante la lectura lo que uno se pone a hacer es ir viendo despacito y uno dice, y Él os dio vida a vosotros, y surge un pensamiento para nosotros, ¿cómo fue que nos dio vida? ¿De qué manera nos dio vida? Él nos dio vida a nosotros, no cabe duda, pero ¿cómo fue que lo hizo? ¿Cómo llegó a suceder esto? Juan 1:12. Y nos lo sabemos de memoria y resulta bien sencillo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, lo repetimos y ni pensamos en él. Lo repetimos y ni pensamos en él. Yo estuve ayer pensando en él, pero no ayer, perdón, creo que fue el viernes, pensando y había la típica palabra que no entendemos, es potestad. No la entendemos, se las explicamos a los niños, pero se las explicamos a los niños y nos damos cuenta que la explicamos muy simple. Ayer se hablaba sobre el misticismo y también pensé mientras oí eso, ¿cómo damos explicaciones que no entendemos? Potestad. Cuando uno revisa la palabra escrita originalmente, se da uno cuenta. ¿Qué es eso? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio libertad de escoger, de ser hechos hijos de Dios. Les dio libertad de escoger. Es decir, a nosotros los seres humanos, Dios nos dio la libertad de escoger. Luego nosotros pensamos que ni siquiera eso tenemos, no sé por qué estoy así, pero me voy a hacer para atrás, que ni siquiera eso tenemos, pero nosotros tenemos libertad para escoger. Y nosotros, nuestro folleto, ¿sabe a dónde irá su alma? ¿Cuál es la última parte? ¿Dónde está el joven que dónde? ¿Cuál es la última parte? La número 5, el quinto dibujito. La decisión, usted decide. Y nosotros vemos a través de la Biblia y es real. A través de toda la Biblia Dios hace llamados a la voluntad. ¿Y cuál nos llama primero la atención? Josué 24:15, de los del Antiguo Testamento. ¿Quién se lo sabe de memoria? Saúl, ¿te lo sabes de memoria? Daniel, ¿te lo sabes de memoria? Diego sí se lo sabe, pero de acá. Josué 24:15, ¿te lo sabes de memoria? No. Alguien que lo pueda leer. Yo pensé que sí nos lo sabíamos de memoria. Yo tampoco me lo sé, no se apuren. Entonces podemos escoger. Entonces no somos tan tontos. Dios nos da libertad de escoger. Digo, surgen pensamientos por ahí que nosotros tenemos que atender y ver correctamente. Juan 5:24, ese es los que llevamos o que dimos el discipulado de Juan, nos lo sabemos muy bien, yo no me lo sé muy bien, pero dice más o menos así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, más o menos me acordé algo. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero oye el que oye. Entonces eso significa que tengo una libertad. Libertad para oír, libertad para creer. Y el resto es promesa. Yo tengo esa libertad. Entonces, la palabra mundo nos habla, no sé, que no se vaya a sentir aludido nadie. Estoy hablando de la palabra mundo. ¿Nos habla de qué? Nos habla de
el mundo del yo pecaminoso. De eso nos habla. Eclesiastés 7:29. Voy a esperar a que lo busquen, porque luego hablo y todos están durmiéndose. Cuando haya alguien de este lado, César, tú lo vas a leer. 7:29. Te vas a poner de pie para que te oiga acá. ¿Quién está allá? Ana Cristal. Siete 29. Ahí está, lo tienes, César. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron. Sí, pero las buscaron. Ese es el asunto, que nosotros no somos unos robots, que nosotros no somos unos autómatas. No quiero meterme en complicaciones, nada más voy a leer la Biblia. Pudiera meterme en muchas complicaciones al explicar eso, porque tiene mucho que dar ese buscaron. Para que nosotros podamos entender, tendríamos que ubicarnos en el buscar. Y todos nosotros hemos buscado cosas. ¿Por qué decidimos buscar cosas? Dejémoslo ahí. Santiago 1, del 13 al 15. Nosotros siempre le adjudicamos Santiago 1, del 13 al 15, Cecia. ¿Sigue usted? Santiago 1, del 13 al 15. Está largo, pero está hermoso. Adelante. ¿No viene? Bueno, está bien, yo lo leo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La voluntad, el pensamiento y la voluntad, el pensamiento y la ejecución. ¿Y eso de dónde viene? Eso es nuestro. Entonces nosotros tenemos que ver que tenemos realmente tenemos que entender, no estoy hablando de ustedes, pero propiamente si no nos entendemos a nosotros mismos, no vamos a poder entender a los de afuera. Realmente recordemos nuestro pasado. En nuestro pasado eso había en nosotros, un yo en el cual buscábamos, dijo César, perversiones. Eso era lo que buscábamos. Entonces, en nuestro corazón nos damos cuenta que con ese corazón que nosotros teníamos, porque ya está el Espíritu Santo haciendo morada en nosotros, en ese corazón, ese es un caldo de cultivo perfecto. Espero que se pueda entender. El lugar adecuado para que algo malo suceda. Era nuestro corazón. Que nos damos cuenta, así es el corazón de las personas. Nosotros nos damos cuenta de esa necesidad y nosotros decimos, al igual que nosotros, ellos necesitan el poder de Cristo. Pero nosotros tenemos que llevarles el poder de Cristo. Nosotros vemos qué hay a nuestro alrededor. A nuestro alrededor hay modas y hay placeres. Realmente. Veamos a nuestro alrededor. Posiblemente no aquí, posiblemente afuera,
posiblemente en tu casa, posiblemente en tu trabajo, posiblemente en tu escuela, posiblemente en tus trayectos. Hay modas y placeres. Uno de ellos, Acán. Josué le dice, Josué 7, del 19 al 21, Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán le dice a Josué, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro. Codicié y tomé. Esos son lo que está a nuestro alrededor, lo que nosotros vemos y codiciamos. Él dio el siguiente paso, tomó. Entonces nos damos cuenta, así está. Primero nuestro interior, segundo nuestro entorno. Hay cosas muy agradables en nuestro entorno. Y Dios nos dice, ya te dije con el ejemplo de Acán, que tengas cuidado. Te voy a decir más. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Lo tiene Daniel, ¿verdad? Adelante. Amén. Y luego nosotros pensamos cuando hemos leído esto, cuando hemos escuchado esto, que ya sabíamos que teníamos guardado ahí en nuestro interior. ¿En qué pensamos? ¿De dónde surgen todos estos deseos de la carne? ¿De dónde vienen los deseos de los ojos? ¿De dónde la vanagloria de la vida? De lo que nosotros percibimos. Nosotros percibimos a través de la vista cosas muy agradables, a través de los oídos también cosas agradables, a través del gusto, a través del olfato, a través del tacto, hay cosas agradables. Y ahí entra a nosotros el mundo. Entonces, y Dios nos dice claramente, no ames al mundo, se ve muy atractivo, es muy agradable, es muy llena las emociones. Pero acuérdate de una cosa, en toda la vida cristiana hay una persona, la persona de Dios. Y nosotros tenemos que agradarle a Él. No tenemos que agradarnos a nosotros mismos con lo que vemos en el exterior. Tenemos que agradar a Dios con lo que estamos haciendo. Nosotros hemos dejado que la concupiscencia, que los sentidos nos ministren. En el pasado lo hicimos. Ahora ya sentimos que Dios me está diciendo, eso no, y nos retiramos. Pero antes nosotros tenemos que recordar, antes lo hacíamos y decíamos, esto lo voy a hacer, ¿por qué? Porque me agrada. Ahora ya nos detenemos y decimos, no, eso no le agrada a Dios. Ya es distinto. También, aparte de nuestro corazón, aparte de nuestro entorno, aparte de eso de los deseos y los placeres de nuestro alrededor, tenemos las tinieblas paganas, podríamos decir, del más allá. Romanos 3, del 10 al 12, ese le encanta a Diego. Entonces eso sí se lo dejamos a Diego.
qué digo que le encanta? Porque se da cuenta de que hay una gran cantidad de personas en estas condiciones. Se da cuenta, y así como los ejemplos que vimos hoy en la mañana, quiere actuar y le sale actuar. Entonces nosotros tenemos que entender, la gente se desvió. Nosotros también estuvimos desviados. Estamos procurando tomar un buen camino, pero afuera hay un mundo de almas perdidas, un mundo por el cual Dios tiene compasión, un mundo que Dios está buscando, un mundo que nosotros tenemos que buscar, porque el Señor Jesucristo vino a buscarlos a nosotros. Bueno, primero aquellos de la primera iglesia bautista de Jerusalén. Posteriormente, a través de la historia, a tantos y tantos y tantos que ha buscado en ese camino que han tenido de la espiritualidad, de la convicción, de la consagración. Y ahora llegamos nosotros y nosotros decimos, vamos a hacer lo que Dios nos pide, y en nuestro interior está ese sí, lo vamos a hacer. Hay cosas que se interponen, pero nosotros tenemos el deseo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando nos damos cuenta de la intensidad del amor de Dios, nosotros queremos reaccionar, pero también tenemos carne que nos detiene, tenemos carne que nos obstaculiza. Nosotros tenemos que hacer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que llegó a un sacrificio que muy posiblemente ninguno de nosotros llegaría. Dio a su Hijo. Dio a su Hijo. Pero le agrega una palabrita que todavía nos pega más. Unigénito. Para que todo aquel que en Él cree, es decir, hay la posibilidad de que algunos no crean. Existe esa posibilidad. Pero todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Exacto. El mundo está en maldad. Nosotros lo estuvimos y Dios nos sacó. Dios nos sacó cuando nosotros voluntariamente reconocimos nuestra situación, nuestra condición, y decidimos poner nuestra fe en su sacrificio. Entonces, gracias a Dios porque nos permitió esto. Y nosotros nos damos cuenta que afuera está la necesidad, que afuera está el pecado, que afuera están esas que podríamos decir, no solamente manejarlas como almas perdidas, sino almas necesitadas, almas que no buscan a Dios porque no saben, pero Dios les está buscando y nos va a colocar a nosotros como los buscadores. Hoy nos dijeron el embajador el embajador aquel, el embajador otro, y pusieron nombres de algunos de nosotros. No conocía el pastor los nombres de alguno, de gran parte. Conocía el mío y puso el mío, y puso otros nombres de otras personas, pero yo sí conozco los nombres, y podemos decir el embajador Rolando, el embajador Reinaldo, el embajador Ricardo, el embajador René. Tenemos que ir por esas personas, por esas almas necesitadas y compartirles. Ellos no se dan cuenta ahorita. Algunos de nosotros se nos ha olvidado cómo fuimos rescatados. Se nos ha olvidado cómo fuimos sacados. Y ante la desesperación, solo se esperaba una cosa de nosotros. Alguna vez he dicho, sí es correcto, Dios hizo el 99.999%, pero ¿saben una cosa? Dios me permitió hacer el punto 001 para que esto estuviera completo. Si tuve
que hacer algo ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Está la necesidad a nuestro alrededor. ¿Qué vamos a hacer con la necesidad? ¿Nos vamos a quedar sentados? ¿Vamos a actuar? He sido sorprendido por la voluntad de ustedes en estos últimos días. Hemos puesto acá, al frente, ¿cómo le podríamos decir? ¿Uso una palabra elegante o uso una palabra normal? El normal, ¿verdad? Hemos puesto canastillas y hemos dicho, vamos a encaminar a tal persona. Y sinceramente, la voluntad de esta iglesia es buena, porque Dios produce esa bondad en nosotros, pero bien podríamos resistirnos. Todos nos acordamos de aquel versículo de que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es Dios, pero nosotros lo podemos contristar. ¿Cómo es posible que yo pueda contristar a Dios si Dios es Dios? Rechazando lo que Él quiere. El Espíritu Santo, dijeron hoy en la mañana y me acordaron de donde andaba yo, no es la electricidad, no es la fuerza activa. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo se entristece, porque nosotros nos resistimos a lo que Él quiere hacer. Entonces, gracias a Dios, nos está haciendo avanzar. Continua y constantemente nos está llamando a que nuestra voluntad se doblegue ante Él. Y está sucediendo. No puedo decir muchas cosas, pero hoy lo de hoy en la mañana, lo que vimos, porque miren, hay cosas que son muy fáciles en la iglesia. Es muy fácil estar sentado, muy, muy fácil. Es muy fácil levantar la mano. La parte difícil la voy a decir. Es muy difícil sacar un papelito que puedo cambiar en una tienda. Y Dios ha convencido nuestra voluntad para que lo hagamos. Pero nos sometimos. Entonces hemos visto la necesidad. ¿De qué nos ha provisto Dios? Sinceramente, solo voy a dar los títulos, porque si yo tratara de explicarlos, me pasaría años aquí. Voy a dar solamente los títulos. ¿Qué nos ha dado Dios? Y seguimos en Marcos 16, 15. La siguiente parte. Y predicad el Evangelio a toda criatura. Es que yo no puedo. No soy capaz. Hay diferentes elementos en aire y en agua. En el Evangelio también hay diferentes elementos. En la vida cristiana hay diferentes elementos. Vamos a ver solamente por nombres, sin explicación, algunos de esos elementos que nosotros en nuestra vida cristiana hemos visualizado, nos hemos imaginado, nos hemos apropiado, los tenemos y nosotros que debemos de disfrutarlos. La encarnación del Hijo de Dios, la encarnación de Dios el Hijo, la encarnación del Señor Jesucristo, algo que tenemos para nuestra... ¿Qué necesidad tenía Él de hacer esto? No tenía ninguna necesidad de hacerlo y sin embargo, por amor a nosotros, lo hizo. La propiciación por medio de la sangre de Jesucristo, hacernos adecuados, hacernos propicios por su sangre y mi aceptación de ese sacrificio nos cambia completamente de lo que éramos a lo que ahora estamos, en la vida en la que ahora estamos. La regeneración mediante el Espíritu Santo de Dios. Dios, al ver lo que nosotros decidimos, hace de nosotros una nueva creación. No sabemos aquello de memoria que hace de nosotros nueva criatura, pero si nosotros lo cambiamos y decimos nueva creación, es
nuevamente me echó en el molde, nuevamente aquí está. Lo que había antes no me sirve. El que está aquí, sí me sirve. Sí me sirve porque tiene todo esto. Vamos en el 3, vamos al 4. La justificación mediante la fe en Dios. Yo soy justificado porque tengo fe en Dios, porque yo decidí confiar en Dios. Por eso Dios me dice, tiene ahora justificación. Y luego iniciamos con un proceso que todos conocemos. Les estoy diciendo, nada más estoy mencionando los títulos. La santificación por medio de la palabra de Dios, con el inicio, el proceso de todos los días, el proceso de apartarnos, el proceso de pertenecerle más a Él, que es parte donde nos damos cuenta, eso no se da en automático, eso es de algo que se tiene que ir constantemente haciendo hasta que llega el momento cuando estamos en la presencia del Señor, que viene la santificación plena, la resurrección, porque nosotros sabemos que en algún momento, aunque nosotros vayamos, ya sea a cenizas inmediatamente o a sepultura, finalmente Dios nos va a levantar. Dios nos va a levantar y nos va a entregar una cosa increíble. Así, con nuestro cuerpo, poder disfrutar de la gloria. Poder disfrutar de eso. Estos fueron así por encimita, porque no los puedo, si nos tardaríamos, dije años, posiblemente sí, posiblemente décadas. Estos son los elementos del Evangelio. Entonces, ya hemos visto la necesidad de las personas. Hemos visto lo que tenemos. Hemos visto lo que nosotros tenemos. Y luego sigue lo que Dios nos está encomendando. Creo que dice por ahí, otra vez el 15, id por todo el mundo. Id por todo el mundo. No es opcional. Tengo que hacerlo. Está muy clara, muy simple, muy sencilla, muy definida. Id por todo el mundo. Nada más 2 respuestas. ¿Sí o no? Pero tenemos que disfrutarle un poco más. Son muy poquitas palabras. Id por todo el mundo. Muy poquitas palabras, pero nos hacen meditar. ¿Quiénes tienen que ir por todo el mundo? Nosotros somos los que tenemos que ir por todo el mundo. Yo no puedo ir por todo el mundo. Otra vez, ahí es donde cuidado con nuestros conceptos. Pienso en toda la tierra. Tenemos que llegar a todos, pero nosotros tenemos una parte del mundo alrededor de nosotros. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha encomendado aquí. Nosotros, los que hemos creído, los que hemos llegado a conocer el poder del Señor Jesucristo en nuestras vidas, tenemos que hacer esto. Entonces, ese es quien lo tiene que hacer. Y luego nos preguntamos, les digo, es tan sencillo que las respuestas ustedes mismos la tienen. ¿Qué tenemos que hacer? Ir. Ve. Levántate y ve. Eso es lo que tenemos aquí. Nosotros podemos quedarnos sentados, analizar y luego revisar palabras y luego revisar palabras en original y luego darnos cuenta que cómo es el español y darnos cuenta de la hermenéutica y darnos cuenta de la homilética y darnos cuenta de qué otra cosa estás ahí viendo. No sé qué tantas cosas esté viendo el joven, ¿verdad? Y quedarnos sentados, pero no. Id, levántate y ve. ¿A dónde? Por todo el mundo. ¿Por qué a todo el mundo? Porque Dios ama a todo el mundo.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo es amado por Dios. El mundo, vamos a primera de Juan 2:2, acá, el joven de acá, primera de Juan 2:2, deje de cuidado con los cálculos de integral aquí. Primera de Juan 2:2, ¿sí existe? Y eres la propiciación por nuestros pecados, Propiciación. propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También por los de todo el mundo. Entonces ahí nos damos cuenta de ese amor por todo el mundo, no por un grupito, no por unas cuantas familias, no por un grupo selecto, por todo el mundo, todo el mundo. Caleb, Salmo 126, 5 y 6. 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ahí, cuando nosotros leemos esto y que lo sabemos y que lo hemos leído y que lo hemos meditado, decimos, es que yo no puedo ir al otro extremo del mundo, no, para la otra calle sí. Y ahí, a la otra cuadra, hay mundo, hay gente necesitada, hay gente que está en la condición que estábamos nosotros, andando y llorando. No es fácil, ¿verdad, Caleb? Tocar puertas y que no te abran, que nada más se vea la camarita moviéndose. Ahora estamos donde nomás se ve la camarita moviéndose. No es fácil, andando y llorando. ¿Pero qué, Caleb? ¿Pero qué? Andando y llorando. Mas volverá. La palabra de Dios nunca, nunca, nunca vuelve vacía. Lo hemos visto hoy por la mañana, las dos hermanas de la semana pasada hicieron la operación Andrés. ¿Se acuerdan de eso? Vente, vamos, encontramos algo bueno. A nosotros no, lo que encontraron fue la palabra de Dios aquí. Entonces, gracias a Dios por eso. Entonces, y a ellas, no sé quién dejaría ese folleto ahí, no se habló con ellas, no se presentó el evangelio a ellas, se dejó un papel en la puerta. Ni siquiera hubo interacción personal. Un papelito y vienen. El Espíritu Santo de Dios actúa. Les voy a platicar algo, estaba platicando con el pastor Palomo Lugo, algo que nos sucedió, Silvia se acuerda. Adrián, no, ¿cómo? ¿De la biblioteca? Garza. Pues Silvia estuvo muchos años ahí en la 6, igual que la hermana, no voy a mencionar su nombre, pero sabe que la estoy viendo, pues les encanta compartir. Yo llegué al último a la clínica 6, yo supongo que ya había hablado de perdido unas 10 veces con el ahora hermano de Garza, pues a mí me tocó al último, pero pues también me retacharon. No me interesa. Pero sabía arreglar computadoras. Y le dije, oiga, ¿me puede arreglar mi computadora? Sí, se la puedo arreglar. Le llevé mi computadora, era cuando los tiempos de los gabinetes, que les decíamos el CPU, y no sabíamos que el CPU nada más es una parte, ¿verdad?
Y se la llevo y la tiene ahí un tiempo y luego ya me la regresa y ya está funcionando. La vida normal. Tiempo después, el hermano, oiga, le quiero decir algo. Revisé los archivos que tenía en su computadora. Y con esos archivos yo recibí a Cristo en el corazón. Sin palabras. Sin palabras yo, y no tuve que explicar el Evangelio. Pero sí hay que tener nuestra vida inundada del Evangelio. Entonces nos damos cuenta de esto y decimos, sí tenemos con qué cumplir la encomienda. Tenemos lo suficiente. Para eso hay una promesa para con nosotros. Mateo 28:20, lo cual lo tenemos en nuestras Biblias, pero luego nos sorprendemos cuando nos explica alguien diferente. Pero Mateo 28:20, así en el hablar sencillo de Jesucristo, en no complicarse con situaciones teológicas, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No está aquí el joven, tenemos semanas de no verle, pero voy a mencionarlo al cabo. Para los dos seguidores que tenemos en YouTube no hay gran problema. Bruno lo aporrearon. ¿Con quién iba? ¿Alguien me puede decir con quién iba? Los aporrearon. Bien y bonito. Ni su mamá los podía reconocer después de que regresaron. Pero Jesucristo estaba junto a ellos. Ahí a un lado estaba Jesucristo. Nosotros pensamos que estamos solos y nosotros ubicamos y nos damos cuenta y nosotros decimos, estas señales, dice el 17, estas señales seguirán a los que creen. Pero luego vemos señales que decimos, no, pues nosotros nada de esto, no van, no quedan. Hay una señal que nosotros tenemos que entender que sí hemos visto. Hemos visto en días recientes aquí, dice Juan 14:12, ahora a mí. Juan 14:12. Aún mayores hará. Pero nosotros tratamos de entender y no hacemos obras mayores, no reproducimos el alimento, no sanamos enfermos, no damos vista a los ciegos, no levantamos muertos, pero replicamos una cosa que hizo Jesucristo. Él tenía un objetivo, buscar y salvar lo perdido. Y nosotros vamos. Y Él lo hace, pero nosotros tenemos que hablar. Y tenemos que estar confiados que parece que me golpearon, pero no es cierto. Porque enfrente de mí estaba Jesucristo protegiéndome. Entonces, su presencia con nosotros debe darnos seguridad de esto. Hay comunión con Jesucristo. Una continua comunión. Su presencia es para mí gratificante. Su presencia debe ser para mí santificadora, aquietadora del alma, que me dé paz, que yo pueda hacer lo que tengo que hacer. La promesa de Jesucristo no ha fallado. Puede ser que haya fallado yo y que haya fallado alguno de nosotros, pero la promesa de Jesucristo no ha fallado. Puede ser que hayas fallado tú o puede ser que haya
o que haya fallado yo. Tenemos que entender la seguridad de victoria continua y recordar al tocayo del joven de adelante. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero luego, para sorpresa de nosotros, su presencia está con nosotros. Entonces, sácanos porque tú vas a estar conmigo, sácanos de aquí. Entonces nosotros le damos gracias porque le conocemos. Ustedes, la gran mayoría de los de aquí se saben cómo me pasó a mí. Y llegaron conmigo aquellos 3 jovencitos, como de la edad de Bruno, yo creo. Y pues no, yo no creo nada. Y luego pues voy a estudiar para demostrarles que puras mentiras lo que ellos creen. Al final tuve que arrodillarme y pedirle perdón a Dios. Creí que lo que había dicho Jesucristo era real. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor Jesucristo está con nosotros, que el Señor Jesucristo está en mi escuela, en mi trabajo, en mi trayecto a donde yo voy, en los lugares donde yo estoy, ahí está. Y yo sé que hay lugares difíciles donde pareciera que nos impiden hablar, pero hay conversaciones que nosotros podemos tener y compartir lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. Entonces, qué grandiosa promesa tenemos de parte de Él. ¿Cómo reaccionar a esa promesa? ¿Cómo reaccionar a ese sacrificio? ¿Cómo reaccionar a esa provisión? ¿Cómo reaccionar ante la comisión, ante la necesidad de las personas? ¿Cómo reaccionar? Aquí hay una muestra. Y ellos, versículo 20, saliendo, predicaron en todas partes. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Fueron obedientes. Esa es la respuesta de ellos. Ellos fueron obedientes. También nos damos cuenta, lo hemos repetido a través de todo este momento, nosotros podemos obedecer y desobedecer. Está en nosotros, es mi decisión. Como nos compartió con el 5.º dibujito, es mi decisión. Yo obedezco o desobedezco, se acabó. Nomás hay 2 opciones. Ellos decidieron ser obedientes. Nos vamos hasta atrás. Abraham decidió ser obediente. No esperó a que le dieran datos, no esperó al itinerario. Cuestionamos a Abraham. Tengo un joven varón a quien aprecio muchísimo, que cuestiona a Abraham. Dije, mira, alguna vez le dije, lo bueno es que salió. No te preocupes por Lot. Salió. Aquel que trata de entorpecer nuestro día a día, dice, céntrate en Lot. No, céntrate en Abraham. Entonces y al ser obedientes, tenemos que entender esto. Centrémonos en quien nos debemos de centrar. Al ser obedientes, ¿qué pasó? Si nosotros ubicamos todo lo que ha pasado, lo que ha pasado, la necesidad. En todos lados hay necesidad, sí. Entonces, si hay necesidad, y Dios nos ha dado todo para que estemos confiados, y también nos ha dado una encomienda, y su presencia está con nosotros, ¿qué es lo que puede suceder? Lo que puede suceder sigue ahí. Dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. El Señor Jesucristo les ayudaba.
porque ellos decidieron ser obedientes. Nosotros podemos decidir ser obedientes o continuar sentados. Pero levántate y ve. ¿Cuántos años te has pasado sentado? No es tiempo de estar sentado. Es tiempo de hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Entonces, esto es. ¿Dónde está Aarón? ¿Te puedo dar el tiempo ahorita, Aarón? Para que nos expliques lo que fue. Mejor otra vez, ¿verdad? Otra vez que te avise. Sí. Lo hizo muy bien, Aarón. Explicó muy bien lo que voy a decir. Explicó la Gran Comisión. Y es que la Gran Comisión es muy sencilla. Pero ¿la obedecemos o la desobedecemos? El problema es que el cristianismo moderno, en términos generales, la hemos desobedecido. No nosotros, el cristianismo moderno, en términos generales, la hemos desobedecido. Es tu decisión. ¿Qué vamos a hacer? Equipados estamos, acompañados estamos, protegidos también. ¿Qué vamos a hacer? Ellos obedecieron. ¿Cuál es tu decisión? Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias por tu encomienda. Gracias porque nos tienes aquí y nos tienes con bien. Y Señor, tratas con nuestras vidas. Te queremos pedir, Señor, que nosotros confiemos en ti. Confiemos con evidencias claras de que en ti confiamos, de que estamos seguros de que tú estás junto a nosotros, que nos has capacitado con tantas cosas. Mencioné ahorita 7, podríamos seguir hablando de más, pero 7 fortalezas que ante nuestra decisión tú nos entregaste, que ante nuestro libre escoger tú nos diste. Gracias, Señor, porque tienes un plan para nosotros. ¿Podré ir yo a mi mundo? ¿Podré ir con los que me rodean? ¿Podré compartirles como embajadores, fortalecidos, confiados en Jesucristo, de que es Él el que está actuando, de que es Él quien va avanzando? Y Señor, queremos ser obedientes. ¿Por qué no lo hemos logrado? ¿Por qué nos hemos detenido? ¿Por qué hemos entristecido al Espíritu Santo? Te agradecemos, Señor, porque nos das una oportunidad en este instante de tomar una decisión diferente, de caminar en un sentido distinto, de decir, tal y como lo he dicho yo, hay que ser valientes, hay que hacer lo que es agradable a Dios. ¿Qué quiere Dios? Sino que todos los hombres sean salvos. Ellos tienen libertad de escoger, nosotros también la tuvimos. Pero yo tengo que ir,
tengo que hablar, tengo que dejar un folleto. Gracias por quienes en este momento están tomando esa decisión. Yo sé que hay algunos aquí que están tomando esa decisión. Yo sé que los temores están, y yo los tuve y por mucho tiempo, y los sigo teniendo. Pero empiezo a aprender a confiar. ¿Por qué no te decides a confiar tú hoy? Tienes todo. Tú y yo tenemos todo. Abramos nuestra boca para compartir el mensaje de salvación. Yo te quiero pedir que me permitas orar por ti en este momento. Que levantes tu mano, que te levantes tú, que digas, aquí estoy. Gracias por esas 3 personas que han hecho 4, 5 personas que están, 6, 7, 8, 9, por esas 10, por esas personas, 11, que están haciendo valientemente una decisión voluntaria para contigo, Señor Dios. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a ir adelante en la obediencia a ti. Nos has dado todo. Que el temor, que nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos no nos hagan presa de nuestro enemigo, que no quiere que la obra se realice. Gracias, Dios, por habernos recordado lo que ya está en nuestras mentes y que en ocasiones dejamos a un lado porque nos provoca angustia, nos provoca pesar. Te solicitamos que tú nos ayudes y que tú, Señor, nos dirijas en todo momento. Por Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.